Ira, sí señor, los ha dicho bien. Vale, yo me lo voy a poner, ya que soy yo el que hace las preguntas, Sí, como bueno, chiste, pues voy a dejarlo muy pero bien está puesto. como en el fondo la película hemos visto los dos y se trata de... Sí, bueno, pero yo me la he vuelto a ver ayer y antes de ayer para tenerla fresca, ¿eh? Para que no te Sí, sí, creas sí, sí. que no hago mis pocos deberes que tengo para este programa. Pues nada, ya estamos grabando, así que si quieres le damos candela. Pues venga, dale, dale. Vale. Bienvenidos incriminados. Hoy estrenamos formato porque este es nuestro podcast y hacemos con él lo que queremos. Joder, tío, me suena la silla. Cada vez que me echo para atrás suena esto, parezco un abuelete. Espero que no se oiga mucho Ha en el podcast. oxidado. Ah, sí, sí, sí. Es la silla, no soy yo. Podría ser yo, pero no. Bueno, pues estrenamos formato porque se nos había ocurrido que como los dos estamos siempre hablando de cine, poniendo ejemplos de cine, de hecho, en algún episodio ya ha pasado que nos íbamos por las ramas, eh, parecía que la opción lógica era meter el cine en el podcast directamente, así que hoy vamos a empezar a hacer un análisis forense de una película, por así decirlo, y vamos a empezar por la que yo creo que era la primera que nos venía a la cabeza cuando comentamos esta posibilidad, que es Seven. Yo soy Rodrigo Palacios, este caballero que me acompaña es Iván Mourín y básicamente lo que voy a hacer va a ser freírle a preguntas porque yo he vuelto a ver Seven entre antes de ayer y ayer para tenerla fresca. Ahora comentaremos cosillas sobre la peli, pero también un poco para tener un poco en la cabeza preguntas, que me fueran surgiendo preguntas, algunas las tengo aquí apuntadas y quiero empezar por una pregunta que no es muy específica de lo que vamos a hablar hoy, pero que yo creo que también merece la pena decirlo, que es cómo fue para ti, Iván, tu acercamiento a esta película? O sea, ¿cómo recuerdas la Sí. primera vez que la viste o tal? Y qué significa para ti esta peli? Porque yo creo que para la gente de nuestra generación tiene importancia, vaya. Pues mira, a mí me llegó como me pasó con El silencio de los corderos, o sea, me llegó de rebote. O sea, fue algo por mi hermano es más mayor que yo, es 11 años mayor que yo, y entonces, claro, lo clásico, ¿no? De ir al videoclub, Mm, y que además teníamos un videoclub en la acera de enfrente, y entonces, pues, traerle, luego además se la compró en formato físico, tanto Seven en VHS sí, como El silencio de los corderos. Y claro, sí que es verdad que mientras El silencio de los corderos, porque piensa que El silencio de los corderos creo que es del 91 o del 92, claro, yo la vi siendo, pues eso, un chavalín. O sea, yo sí. tendría, pues a lo mejor, cuando por fin la vi en VHS, a lo mejor tendría 12 13 años. No la disfruté tanto como la vi después con 16 17 que la volví a ver y tal, y ahí sí que fue diferente. Pero sin embargo, con Seven, quizás también porque es más cruda Mm, y, y, bueno, y toda la investigación que hay y tal, pues me llamó bastante más la atención y además también tenía más años, porque Seven es del 95, o sea, el año pasado hizo 30 años. claro. Y claro, me pilló que cuando llegaría a casa en VHS, pues piensa sería el 96 tal vez, ya tendría 15 16 años. Claro. Y me gustó la película y todo. Además, me acuerdo que fue un auténtico boom, esa película, ¿no? O sea, es una película que, igual que cuando hicimos el episodio sobre los infiltrados, que hablábamos sobre películas clásicas, que hablabas tú sobre los ladrones de cuerpos, Sí. la invasión de los ladrones de cuerpos, que era una película que había envejecido bien, es que Seven envejece bien. O sea, es una Sí. película que envejece bien, ¿no? O sea, es una auténtica, lo que es una película de culto y que además, pues eso, redefine lo que es el thriller psicológico. O sea, a partir de esta película llegaron muchas películas que la imitaban, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo una que era de Christopher, ¿cómo se llama? ¿Pero dices El Lambert o no? actor, sí, 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 Christopher sí, sí, Lambert. el de los Los Inmortales, Inmortales. que hacía una película que se llama Resurrección Ah, sí. y que pintaba muy del estilo de Seven. Es decir, hicieron muchas películas y libros Sí. basándose en la estética y en el estilo de Seven. O sea, es una película que además es que es una película incómoda, Sí. oscura, opresiva, y yo creo que eso es lo que hace realmente interesante esta película desde el punto de vista criminológico, ¿no? Porque es que hay que plantearse que Seven no solamente va de asesinatos, que es lo que se piensa, ¿no? Es un asesino muy retorcido, un asesino metódico, sino que va de moral, va Sí. de sociedad, va de desgaste psicológico y de cómo el mal se justifica a sí mismo. O sea, y esto es así, ¿no? Sí, sí, yo te iba a decir que curiosamente algunas de las imitaciones que hicieron de Seven eran con Morgan Freeman,
Porque recuerdo una por Sí. ahí que no sé si era el coleccionista de huesos o de amantes, que ya me lío. No, el coleccionista de huesos era Denzel Washington con Angelina Jolie, que fue uno Tienes de los primeros razón. papeles que la hicieron famosa. Sí, Luego Morgan Freeman era el coleccionista de amantes y La Hora de la Araña, que está basada, claro, eso están. es. Es que tanto el coleccionista de huesos está basada en una serie de novelas, que son las de Jeffrey Deaver, Ujú. que es un autor muy conocido de novela policíaca, de novela thriller. Hasta hizo una de las nuevas adaptaciones de James Bond, de novela. Vale. Ujú. Y el otro es James Patterson. James Patterson, también un autor muy conocido, además que en los últimos libros que hace siempre utiliza coautores, ¿no? Es decir, este no se oculta, ¿no? No es de estos que te dicen, no, es que escribo yo las obras y realmente está utilizando otros. No, no, él da el argumento y tiene Sí, autores que lo escriben, ¿no? Y entonces en portada aparecen los dos. Pues vale. él es el autor de esta colección que tiene como característica el detective Alex Cross, que es el que interpreta a Morgan Freeman. Vale, 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 vale. Yo de todas maneras, con esto que estabas diciendo de lo de digamos, niveles narrativos que tiene Seven, porque es que es verdad que Seven es la típica película que la puedes ver varias veces y a medida que la vas viendo vas descubriendo detallitos que a lo mejor Mm. no veías. De hecho, yo recuerdo que una de las veces que vi Seven descubrí un chiste tonto que tiene por ahí, que es el del viernes, el Friday, que cuando pone Friday, la palabra Friday, está un tío friendo algo. Y supongo que, vamos, juraría que esto es en Seven, a lo mejor me estoy confundiendo, pero yo creo que era ahí. Uf, no me acuerdo. Es una broma estúpida que si no estás atento, pues no te pispas, pero yo dije, ah, claro, que está friendo lo del fry, pues eso, pues día de freír, yo qué sé, tonterías que tiene. Pero aparte de estos chascarrillos, es verdad que desde el punto de vista narrativo, ya no solamente en el tema de lo que vamos a hablar hoy, es verdad que es una película que tiene muchas capas, que el tema de la moral, de la pelea de los personajes contra el ambiente está como muy presente, cómo se enfrenta cada uno de los personajes a esta ciudad opresiva que te ponen ahí, cómo de alguna manera la propia ciudad es la que está justificando la existencia del asesino, porque de alguna manera en ese contexto puedes entender que exista un tío como estos. Y yo fíjate que, joder, Seven, ya no sé cuántas veces la habré visto, pero ayer fue la primera vez que me di cuenta de lo de que de los dos personajes principales de la peli, tú siempre tienes la sensación de que el personaje, entre comillas, más estable, ¿no? Es el de Morgan Freeman, ¿no? Sí, Somerset, que es el más. Sí, Es el más estable emocionalmente y tal. Y entonces tienes como la idea de que Mills está muy equivocado en todo, es muy nervioso, es muy... Y ayer me di cuenta por primera vez de que yo creo que de los dos personajes, el único que tiene un poco de arco de personaje es Somerset, porque cuando acaba la película, él se pasa toda la película diciendo que se va a retirar, sí, que no puede con esto, que sí, este porque está mundo... quemado. Claro, y cuando acaba la peli, decide un poco quedarse ahí, ¿no? Y esa última frase de la peli, como de lo de que el mundo es un lugar maravilloso y merece la pena luchar por él, que él dice lo de yo estoy de acuerdo con la segunda parte. Claro, un poco te está diciendo, venga, voy a quedarme a luchar un poco por lo poco Sí. bueno que hay en el mundo. Y al principio de la peli, la idea que tenía era toda la contraria, era la de yo quiero salir del mundo de la policía, quiero olvidarme de toda la maldad que existe. Entonces, de alguna manera, aunque siempre te ponen el personaje recto, estable, tal, como el de Somerset, ¿no? El mentor, en realidad es Sí. el único de los dos que le ves que cambia un poco de opinión durante la peli, mientras que el otro más o menos es siempre un poco igual. O sea, que es una peli que a mí me parece increíble en ese sentido porque cada vez que la ves le ves alguna a cosa más. Otra cosa que, y Sí. ya te dejo hablar, ¿eh? Otra cosa que me di cuenta ayer, No, fíjate, no. Tú sigue. hacía, o sea, aunque Seven es la típica peli, pues como puede ser El Padrino, El Silencio de los Corderos, otras pelis, que ves de vez en cuando, yo Seven sí que hacía más tiempo que no la veía y la recordaba más oscura. Y ayer al volver a verla, me he dado cuenta de que, evidentemente, tiene partes oscuras, pero que lo que tiene Seven es un alto contraste, es decir, se ilumina de tal manera que cuando hay luz destaca mucho la parte de luz frente a la oscuridad. Lo que pasa es que cuando hay oscuridad es oscura. Pero yo no recordaba eso de Seven. Y al volver a verla ayer dije, leche, si es que en las Sí. partes que tiene luz no es nada oscura. O sea, y no hablo solo del final, sino otras partes en las que están en comisaría y tal. Pero esa sensación opresiva de la peli se te queda y te hace como pensar que toda la peli es más oscura, yo Sí, creo pero que es lo que es. es que yo Dime. creo que eso es importante, ¿no? O sea, lo que tú estás mencionando de la ciudad y sobre todo para empezar Sí, con el programa, porque para empezar lo que tú dices, ¿no? O sea, si te fijas es que hay muy poca luz natural en la película, ¿no? Y además está siempre lloviendo.
Sí, O sea, cosa que todavía pues hace pues más sombrío, ¿no? El escenario. Porque claro, es que muchas veces lo que se nos pasa por alto es el escenario. O sea, no sí. lo vemos como un personaje más, ¿no? Y aquí sí. Porque en Seven la ciudad es que ya para empezar, un dato curioso es que no tiene nombre. Es verdad, no había caído, es No tiene verdad. nombre. O sea, no te dicen dónde es. Te puedes imaginar que posiblemente tal vez es Nueva York, ¿sabes? Porque hay cosas Sí, que te... Pero no te dice que nombre, o sea, pero tiene una personalidad. O sea, sí. tiene una personalidad y sobre todo es eso. O sea, no es solo un decorado, es decir, es un entorno que es degradado, caótico, era Sucio, anónimo, sucio, porque sí, habla sí, sí. lluvioso, Sí, sucio. O sea, un caldo de cultivo perfecto para lo que es lo que es la deshumanización, ¿no? En un tipo de historia así, ¿no? Sobre el crimen. sí. Eh, o sea, es lo que te digo, ¿no? O sea, no tenemos luz natural, sino lo que hay es, o sea, tampoco hay espacios abiertos agradables. O sea, No. realmente no hay nada, es todo como muy claustrofóbico. Sí. Vamos a hacer algunos comentarios que van a ser un poco spoiler, o sea, que al que no haya visto la película, que sepa que es posible que le destripemos algo del final. Vamos a intentar no destripar lo más importante para que si alguien no lo ha visto. Imposible, Digo lo más, imposible, ya me entiendes tú. imposible. Tú ya sabes de lo que estoy. Bueno, vale, vale, pues entonces Es imposible. el que Si quiera tú piensas una cortar, cosa, sí, que cuando hablemos de los asesinatos, es decir, estos asesinatos vinculados a cada pecado capital, o sea, ya, es que al final lo vamos a desgranar por narices. O sea, es venga, vale, obligatorio. vale, No vale, nos pues queda otra. entonces, O sea, han pues, tenido 30 y casi 31 años para ver la película. O sea, que lo siento, pero si alguien quiere verla, que por favor haga un parón aquí. vale. Y- Y vea la peli y luego nos escuche. Importante lo de escucharnos. Exacto, exacto. Vale, pues entonces sigo por donde iba. Sobre lo que decías tú de la ciudad. La única vez, creo que es la única, en la que vemos un exterior que no es de la ciudad, ¿vale? Aún así, yo creo que de alguna manera te está dando una información de la ciudad, porque te está haciendo ver que fuera de la ciudad está todo como muy vacío, No hay inhóspito, no nada. hay nada, lleno de Exacto. Es cables. desierto. Claro, te da un poco como esa imagen de, no, no, es que el mundo que hay aquí es esta ciudad de mierda que has visto y lo que hay fuera es un lugar que no merece la pena. Entonces, es que Seven es una película súper cuidada, tío, a todos los niveles, para transmitirte esa sensación de opresión, incluso cuando te vas de la ciudad, te la están dejando caer. Así Sí. que, bueno, no sé si quieres que empecemos ya, digamos, con Bueno, el... Dime. yo solo para terminar con el tema de la ciudad y luego si te parece nos metemos con los investigadores porque así para podernos poner un poco en Vale, situación, me sobre parece todo bien. los que no la han visto y luego la han visto ahora antes de ponerse con el programa, así reciente para que vean que si realmente tenemos razón o no. Y es Vale. que como a ti sé que te gusta también que te diga lo de las teorías, ¿no? Estas teorías con nombres y tal. Esta ciudad realmente lo que conecta es con una teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas. Es decir, cuando un entorno está deteriorado, el delito no solo aparece más, sino que se normaliza. Y aquí, por ejemplo, parece que nadie se sorprenda con la violencia en Seven, ¿no? Es decir, la gente está harta, está cansada, está anestesiada y eso realmente es peligroso. Es algo peligroso. O sea, ya no solamente para la gente en general, sobre todo para las víctimas, para víctimas potenciales, ¿no? O sea, y sobre todo es eso. Esto también sirve para que tener a este asesino tan peculiar, ¿no? John Doe, porque Mm, no surge en el vacío. Es decir, surge en una ciudad que ya está moralmente agotada. Es sí. decir, él simplemente lleva esa decadencia a lo que es el extremo. Sí, sí, sí. De hecho, en parte, no te digo que entiendas lo que hace, pero creo que sí que puedes entender las motivaciones por las que ha acabado llevando a un comportamiento extremo. Cuando ves cómo es la ciudad, dices, a ver, lo de este tío es una pasada, se le ha ido la pinza completamente, pero el hecho de que haya alguien harto, a ver, es que en realidad aquí, cuando hablemos ahora de los personajes, seguramente ibas a tocar este tema. Pero yo creo que esta película es bastante paradigmática en el tema del héroe y el antihéroe, porque claramente de los dos protagonistas, el verdadero oponente digno para John Doe es Somerset. Porque, Sí, o sea, John Doe es un asesino que puede ser muy bestia, que puede ser, pero es un tío organizado, es un tío que está tratando de buscar su propia coherencia dentro de ese mundo que se desmorona. Y Somerset de alguna manera hace lo mismo. Y además Somerset no le minusvalora en ningún momento, sino que está siempre como estudiando, como tratando de entenderle. Y en realidad es que tienen algún punto en común. O sea, los dos personajes
Sí, tienen un punto en común que es el de que los dos están buscando su propia manera de encontrar una tranquilidad dentro del mundo caótico en el que viven, ¿no? Así que sí, por sí. ese No, no. lado, sí, No, dime, y dime. además, mira, ya sí tampoco tendremos que hablar de los investigadores, porque es verdad que ya hemos hablado antes de la diferencia que hay entre los dos investigadores, pero es que además es lo que tú dices, o sea, Somerset es como, es el veterano, ese personaje que está quemado, pero es reflexivo. O Sí, sea, es un personaje que es eso, ¿no? Que lee, que observa, que analiza, no se precipita. Y sin embargo, Mills es todo lo opuesto. O sea, es un personaje impulsivo, emocional, idealista, quiere marcar la diferencia, cosa que también pues tiene que ver con la edad, ¿no? Y con la experiencia profesional, es decir, es un policía que es joven, que ahora está en su mejor etapa y eso desde lo que es sobre todo desde el punto criminológico ujú, es una vulnerabilidad enorme, esa seguridad ya, o esa sobreseguridad que tiene. ¿Por qué? Porque esto John Doe lo ve desde el principio. sí, O sea, en el es momento en verdad. el que él traza este plan, o sea, él ya ha puesto los ojos en Mills y por lo tanto lo ve, es una pieza clave de su plan. ¿Por qué? Porque los dos últimos pecados capitales tienen que ver directamente con Mills, de alguna manera, ¿no? Yo Y ahí, entonces, sí, dime, perdona. ahí está, ahí está. Entonces, el asesino, o sea, es capaz de verlo antes, con muchísima antelación, antes de que el propio Somerset, que es el policía más, más veterano, más profesional, sea capaz incluso de darse cuenta también de eso, ¿no? De hecho, fíjate que aunque esta película es muy redonda, porque eso es otra cosa que me llama mucho la atención de esta película, es una película que te tiene revuelto todo el tiempo, estás como, Mm. como incómodo, como no sé qué, y sin embargo, cuando acaba la película, queda muy cerradito todo. O sea, que Sí, curiosamente, dentro de ese caos, está todo como muy, muy cerrado. Pero hay un detalle a ver, que esto ya es para ponerse muy pejiguero, porque Seven tiene un guión que es para enseñar a la gente cómo se escribe, es una maravilla. Pero a mí siempre me ha fallado ese detalle de si este tío lleva con este plan un año y todo el percal y Mills acaba de llegar a la ciudad, eso último de alguna manera lo tiene que haber improvisado, porque si no, o sea, si tú le quieres dar coherencia narrativa a la película, eso tiene que estar improvisado. O a lo mejor tenía otro plan y ha decidido llevar a cabo este, o modificarlo. a lo mejor iba a ir a por otro policía y al final ha ido a por este. Pero a ver, que es un detalle menor, o sea que tampoco tienes que haber visto esta película un montón de veces para de verdad darte cuenta de eso. Pero es Sí, cierto porque, a que ver, puedes, ¿no? Y que puede haber muchas cosas que realmente se está omitiendo, ¿no? sí, Desde a saber si él ya sabía de este traslado con tiempo, o sea, es que, claro, falta todo eso, ¿no? Porque en el sí, fondo el asesino no se sabe nada. sí, Hasta el final es que no se tiene un conocimiento ni tampoco se ahonda, ¿no? O sea, es más eso, ¿no? El mostrar lo que decíamos de la ciudad, que además, por cierto, Fincher, el director, el sí. director, una de las cosas que pidió es eso, lo que hablábamos de lo de la lluvia. O sea, que la lluvia fuera constante, es decir, prepararla para que ejerciera como presión psicológica Ya, ya, sobre ya, la ya. historia y sobre los personajes, etcétera. O sea, que son esos detalles. Es igual que como, por ejemplo, hay un detalle que es así también un detalle de grabación para que veas cómo se aprovechan todas estas cosas. Brad Pitt, que hay un momento que tiene el brazo escayolado. Ujú, Pues ujú. eso fue un accidente real durante el rodaje y decidieron Que se integrara. claro, modificarlo para que pudiera mantener la escayola y que no quedara Ah. como algo raro, tener que suspender el rodaje hasta que se encontrara bien. Ah, o sea que hay una parte del accidente de cuando le persigue John Doe y se cae, porque lo del brazo no recuerdo exactamente cuándo ocurría. Yo juraría que era cuando le persigue John Doe y se cae. Sí, yo creo que es en el teatro. Creo que es en el... Sí, ¿no? No era por dentro de un teatro, un cine Es, abandonado. es que la persecución es más larga, o sea, yo la recordaba más corta y ayer cuando vi esa parte Sí, dije, es ostras, larga. esta Es persecución es muy... que ya te digo. De hecho, Yo sí que esa hace más tiempo que persecución, la veo. sí, Sí. esa persecución te da que pensar desde el punto de vista de la película, de si todo estaba, o sea... Aunque John Doe te vende al final de la película que él lo tenía todo previsto, yo creo que la película te quiere insinuar que hay una parte que la ha ido improvisando, porque lo de cuando ocurre esa persecución, yo la recordaba como una persecución más estudiada por parte de John Doe, pero luego cuando la vi ayer dije, no, yo creo que esto no puedes justificar que lo tenías todo clarísimo, porque No, 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 no. huye por un montón de sitios, oye, o sea, que yo No, creo que no, es una cosa exacto. Es que que va cogiendo un poco un poco al azar. sí, 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 le va saliendo bien, pero no termina de encajar. Mm. Y te iba a decir ya, bueno, al final estamos extendiéndonos con esta parte, pero a mí me parece interesante. Que, a ver, yo doy clases de guión y a veces les pongo ejemplos de presentaciones de personajes.
Y la presentación de personaje de John Doe me parece muy interesante porque en realidad lo que ocurre con esta película es que te está presentando a John Doe durante toda la peli, aunque no la has visto todavía, y cuando luego llega él a la comisaría, en realidad es una escena muy tranquila desde su punto de vista. O sea, él llega muy tranquilito, es verdad que está Sí, manchado de sangre y tiene los dedos, pero si tú no supieras que ese tío es el asesino, y todo lo que has visto antes, en realidad esa presentación no sería tan potente. Es potente precisamente por el contraste, por el hecho de que el tío viene, les llama, detective, detective, tal, se pone, pero todo muy, 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 muy tranquilo. Pero es una tranquilidad inquietante porque tú ya sabes todo lo que ha hecho, ¿no? Que en otras películas a lo mejor te presentan al malo de otra manera y aquí no. Aquí curiosamente te presentan como un tío pausado, tranquilo, pero que tiene a todo el mundo atacado, especialmente a Mills, que se pone muy nervioso ahí al detenerle sí, y toda la no, historia, es ¿no? que además es verdad que en el momento en el que entra en comisaría no le prestan atención. No, 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 no le hace ni caso a nadie. Es que Por no lo le que tú has prestan atención, o dicho, sea, tiene que levantar la voz para decir, "Ey". sí, por lo que tú has dicho, yo creo, ¿no? Porque como te venden que esa película, esa ciudad es una ciudad que está acostumbrada a la violencia, pues que entre un tío comisaría sangrando tampoco llama la atención de nadie. No, Entonces exacto, o es, sea, es una persona, pues a lo mejor que ha sufrido una agresión y sí, fuera. y se acaba la historia, efectivamente. Bueno, venga, vamos a meternos ya al Sí, turrón. No vámonos sé con los crímenes. si quieres empezar por lo de lo que decías de los personajes o ya hemos hablado bastante No, no, de... ya hemos hablado, no hace falta más, o sea, con Vale, eso yo creo que es más que suficiente. vale. Porque aquí en el fondo lo que interesa y nos interesa son los crímenes y luego, pues eso, alguna pincelada más, pero aquí ya hemos hablado de la ciudad, hemos hablado de los protagonistas y ahora nos metemos con los crímenes. Después, pues sí que podemos hablar un poco del asesino, Vale, me pero parece ya bien. está. Pues nada, nos metemos con el primer crimen Sí, sí. relacionado con la gula. O sea, es una de Vale. las de esas primeras escenas impactantes de la película, ¿no? Es decir, un hombre obeso obligado a comer hasta morir. O sea, además es que la escena de suciedad de esta persona con el cuerpo, pero eh, para reventar. Además ya lo dicen, que hasta le daba patadas en el estómago para que vomitara, me parece que decía. Sí, 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 sí. Y luego encuentran el cubo Con el cubo con para el... vomitar, todas las latas de espaguetis, o sea, Y aquí lo tú, primero, o sea, es, sí. es que ya nada más ver esta escena, tenemos eh, cosas claras, ¿no? Varias cosas claras. Primero, que no es un asesino rápido. Es un Ujú. tío que se toma su tiempo, o sea, le gusta ir lento, es humillante y profundamente, o sea, le gusta degradar a la Sí, persona, ¿no? O sí, sea, sí. aquí, por ejemplo, la gula no se castiga con un disparo, que quizás hubiera sido lo más sencillo, ¿no? Se castiga con el exceso, que es lo que viene a ser este pecado capital, ¿no? Es decir, sobre todo desde el punto de vista de la criminología, esto es típico en lo que son asesinos simbólicos. Es decir, el método de asesinato está directamente relacionado con lo que es el pecado. ¿Vale? Vale. No hay una improvisación. Ya. Además, la escena del crimen es eso, ¿no? O sea, es lo que decimos, está todo muy bien organizado, está todo muy bien orquestado. Hay un tiempo, hay un control, hay una planificación que luego ya se ve en el momento en que descubren todos esos diarios que lo tiene todo ya durante mucho tiempo, ¿no? Ya no solamente esa locura que tiene mesiánica, ¿no? Porque Sí. se siente como si fuera un enviado de Dios, sino fuera de esa locura, pues también toda la planificación, ¿no? Por lo tanto, ya estamos descartando un asesino impulsivo. John Doe es eso, ¿no? Es un personaje que es meticuloso y con una capacidad de espera. Además, rasgos muy cercanos a perfiles, por ejemplo, de asesinos como BTK o Ted Bundy, ¿no? En su fase más estructurada. Es decir, personas que se tomaban su tiempo para, ya no solamente para cazar, sino para el momento en el que tenían que someter a la víctima, ¿no? Y por lo tanto es algo clave, es decir, la víctima es deshumanizada, por lo tanto es tomada como no una persona, sino como el pecado personificado. Y eso es lo que permite al asesino no sentirse culpable. Te iba a decir que de hecho hay un momento de la... Porque este es el primer cadáver que El encuentran primero, y todavía nadie piensa que vaya a haber más, salvo Somerset. Y uno de los detalles que deja caer es precisamente esto que tú estás comentando, que él dice, este hombre se detuvo, lo que estaba haciendo, juraría, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que era en este asesinato. Se detuvo dos veces para ir a comprar unas cosas y volver, porque encuentran dos tickets de compra, como diciendo este tío no es cualquier asesino, va a volver a matar, por lo que tú estás diciendo, porque lo ha hecho cuidadosamente, lo ha hecho despacio, entonces no es algo que le haya sido difícil, sino que cree en lo que está haciendo y probablemente
vaya a repetirlo. Oye, y respecto a la propia muerte en sí, o sea, la manera en la que lo asesina, ¿tú cómo ves esto de posible? O sea, ¿es posible matar a alguien de esta manera? Puede ser, porque O, perfectamente el forzar el estómago puede producir hemorragia interna. vale, ¿a base de comer y Claro, o sea, vomitar o estás solo de dando comer? de, claro, estás dando de sí el estómago y por lo tanto puedes causar lesiones internas y luego además si le estaba agrediendo Ya, para para que comiera o para que vomitara, pues normal, ¿no? Además sin contar que, claro, puede provocarse asfixia, ¿no? Por el vómito. O sea, sí que, ya. sí, o el corazón que falle, o sea, sí que puede haber, Puede haber muchos motivos para que esto sí, sí pueden haber que muchos motivos para que esta persona fallezca. tenga sentido. Vale, vale, vale. Porque es una cosa que Sí. siempre me preocupaba. O sea, siempre me preguntaba hasta qué punto los asesinatos de Seven todos tenían sentido o a lo mejor alguno era un poco No, así. sí tienen sentido porque es eso, en este caso es eso, es esforzar a una persona el cuerpo al límite, es decir, no es el hecho de como por gula, ¿no? Que es el castigo, ¿no? Es decir, es que se sobrepasa de la gula, es cuando ya esta persona no puede comer, le fuerza a seguir comiendo y encima pasta, que la pasta eso es una, ya sacia sin ser una gran cantidad, pues imagínate, ¿no? Con esa cantidad de latas que le va dando y le va dando y le va dando de comida. Ya, ya, Es que ya, yo ya. veía esa escena y lo único que pensaba era el olor. El Ah, tema del ya. olor que tenía que ser, ostras, increíble. O sea, Sí, eso sí, tenía sí. que ser un festival, Eso está festival. bien transmitido. Además, esa habitación tiene una cosa muy particular, que es que ni siquiera volviendo ayer a ver la peli tenía yo muy claro si eso era una cocina o era un salón, pero los elementos que aparecen están todos relacionados con la comida. O sea, Sí, ahí pero no puede hay... ser la clásica cocina, salón de este pequeñito americano que Claro, aparece en pisos de estos pequeños. Y además está bien, por ejemplo, las pequeñas pistas que va dejando sí, sutiles, que va sí, dejando Joe Doug. Aquí, por ejemplo, es hacerle comer las pirutitas estas del linóleo, que eso les lleva a ir a la escena del crimen y mirar de dónde provienen, sí, porque que eso era ya lo hace aposta. porque había Exacto, arrastrado porque había arrastrado la nevera, al arrastrar la nevera exacto. había arrancado un trozo del suelo y se lo hace tragar. Claro, Pero claro, es o sea, que, eso está muy bien, o sea, que- es eso, ¿no? O sea, lo que sí, hablábamos en programas anteriores, ¿no? El tema de la importancia del trabajo forense, del trabajo de la policía científica, o sea, es todo una cadena que si uno de estos eslabones falla, es que, claro, la cadena deja de girar sí, y sí, claro, la investigación ya no puede moverse. aunque en este caso a mí me da la sensación de que lo que te quiere dejar caer la película es que eso lo ha hecho aposta para ver si encuentran esa pista ellos, ¿no? Sí, Porque lo sí, no, de... está claro, o sea, él dentro Sí, de su plan, precisamente por los dos últimos crímenes. sí, O claro. sea, los dos últimos pecados es por eso, porque él quiere que lo atrapen. Por eso él se entrega. O sea, Sí, su finalidad es llevar a cabo, de principio a final, esta misión que tiene, ¿no? Esta misión de castigar los pecados del hombre. sí, 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 está Entonces, claro. él ya va dejando estas cosas porque también es una prueba, ¿no? Que le da a los agentes, ¿no? De si realmente son merecedores Ya. de, dentro de su misión. Si en algún momento de la película lo dicen, dicen, nos está sermoneando, ¿no? Yo Sí, creo que de alguna manera parte del sermón es lo de a ver si sois capaces de estar a la altura de lo que estoy planteando. Que lo que te iba a decir es que, aunque no quede muy claro si es una cocina, un salón, una mezcla o lo que sea, todos los elementos que aparecen en esa escena y que se mencionan o se señalan están relacionados con el pecado, es lo que tú decías. O sea, está la silla y la mesa, evidentemente, está el mantel, el plato de pasta, la nevera, el cubo de vómito, o sea. A lo mejor Fincher no te enseña todo lo que hay, pero lo que te enseña está intrínsecamente relacionado con el pecado concreto que ocurre en esa habitación. O sea, que tampoco te hace falta. La oscuridad no te molesta porque tienes la suficiente información para entender lo que está pasando ahí. sí. ¿Saltamos directamente al siguiente pecado o Sí, nos querías vamos al contar algo? siguiente. Sí, Vale, no, no, venga, nos vamos al siguiente, que es la avaricia, ¿no? El vale. segundo crimen que sube o sea, aquí es cuando John Doe sube un escalón en crueldad psicológica. Ujú. Porque aquí es eso, o sea, no es que obligue o sea, le obliga, ¿no? O sea, es decir, oye, hay que mutilarse. Esto está basado en el mercader en el mercader de Venecia, que le hace cortarse una libra de carne, me parece como castigo. Sí, justo, es una libra de carne. Sí, sí, eso era. Sí, sí, Y que, y entonces aquí, ¿no? Aquí lo que hacen es eso, es o te mutilas o te mato. O sea, esto es importante, ¿no? Entonces el asesino lo que hace es transfiere parte de la responsabilidad a la víctima. Es decir, ya, desde su lógica es yo no te he matado, tú has elegido, ya. ¿vale? Entonces eso,
Eso, por ejemplo, se ha visto en la vida real, ¿no? En asesinos reales. Por ejemplo, Edmund Kemper, hablaba de cómo necesitaba que la víctima participara, entre comillas, para justificar sus actos, ¿no? Era una forma de neutralizar la culpa en su caso, ¿no? Aquí además se coloca, o sea, John Doe se coloca como lo que sería una especie de juez imparcial. Es decir, él crea la norma, plantea el dilema y observa. Y Ya. eso, claro, eso sobre todo lo que refuerza su delirio de misión. O sea, siempre hay que pensar que este personaje tiene eso, ¿no? O sea, él cree que realmente está cumpliendo una misión divina. Y entonces él lo que hace es eso, ¿no? Poner a la víctima al límite. Pero en todo caso, este tipo de asesinos de alguna manera se están engañando a sí mismos porque Sí, no cualquiera sería capaz de ver a otro mutilándose. Si ellos son capaces de verlos porque lo disfrutan hasta claro, cierto lo punto, ¿no? gozan, o sea, lo Claro, están gozando, pero ellos se autoengañan. Esto claro. es como, pues eso, ¿no? Como el que pega palizas y dice, bueno, no, es que a ver, yo no, a mí no me gusta, Ya, a mí pero no me tengo que gusta pegar hacerlo. palizas, Ya. pero tengo que hacerlo, a ver, es necesario. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Pues por ahí, claro, O por ahí sea, va la esto es algo muy historia. parecido, es algo de ese estilo, ¿no? De decir, bueno, es que, a ver, yo no te estoy matando, Ya. yo te estoy dando una lección. Sí, 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 vale. Pero se quedan a verlo, porque lo que les gusta es contemplar, ¿no? Es contemplar ese dolor y lo que hablábamos de la deshumanización, ¿no? Es decir, para ellos las víctimas no son personas. O sea, Es, son cu- presas o son, pues eso, un elemento dentro de su misión o... es curioso, a mí este tema me llama la atención porque cuando alguien obliga a otra persona a sufrir, ¿vale? Que se supone que es porque hay un distanciamiento con esa persona. En realidad, en el sadismo, sí que hay una parte de reconocimiento de la otra persona, yo creo, ¿no? Porque si tú no entiendes que el otro está sufriendo, tú como sádico, me imagino que no eres tan capaz de disfrutarlo. O sea, hay algo ahí que siempre me ha descolocado, ¿no? Porque yo no soy capaz de ver a alguien sufrir. Pero si hay otra persona que sí que es capaz y que además lo disfruta, de alguna manera yo creo que es porque, sí, claro, te distancias de su dolor para no sufrirlo tú, pero sí que entiendes que está sufriendo. O sea, que hay algo Mm. que me ha parecido siempre muy complejo psicológicamente. Sí, Vale, porque lo goza. A ver, las claro, cosas como sí. son. Al final ese es el resumen, ya está. Ellos saben que les gusta y no se preguntan por qué. Vale, Claro. pasamos al siguiente, que es la Sí, pereza. el tercero, la pereza, que aquí no tenemos una víctima mortal. O sea, aquí es probablemente el crimen más perturbador de la Sí, película, sí, porque no es una violencia directa, es violencia por omisión. Es sí, decir, un hombre mantenido con vida durante un año, atado, olvidado, con todos esos pinos. O sea, sí. sí, Sí, ambientadores, estos ambientadores. ambientadores, exacto, no me salía la palabra de pino, de coche colgados en el techo, la amputación de la mano. O sea, es el crimen más brutal porque señala no solo al asesino, sino también a la sociedad. Es decir, nadie ha buscado a esta persona, Ya. nadie lo ha echado de menos. Y eso realmente conecta con casos reales, ¿no? Es decir, pues todas estas noticias que nos van llegando de personas encontradas muertas meses después en sus casas sin que nadie notara su ausencia. Claro, esto cuando tú lo ves en una época donde pues precisamente las noticias te iban llegando con cuentagotas, porque sí que te llegaban noticias, pero no esa avalancha de noticias como nos llega hoy en día, sobre todo con internet. Sí que tienes a lo mejor constancia de algún caso, pero no como ahora, que ahora te llegan tantísimos, ¿no? De casos así de dolorosos, ¿no? De soledad absoluta. Y entonces, aquí pues eso, ¿no? Es otra vez el hecho de que John Doe acusa al entorno. O sea, ya no solamente castiga a la víctima, sino porque claro, estamos hablando de que es una persona Sí. drogodependiente con antecedentes por abuso infantil, sino pues eso, ¿no? Lo que digo, ¿no? Que acusa al entorno y eso refuerza su narrativa de que él es o sea, no se considera el monstruo. O sea, él es un Ya. mensajero. Él siempre es un mensajero, es alguien que cumple una misión, es alguien que tiene, no se ve a sí mismo como un monstruo real. Como el que está Bueno, pero eso como matando. muchos asesinos, o sea, esto lamentablemente es así. Y te iba a decir que en línea con esto, tú sí que me has contado que en la vida real ocurre a veces que se descubre que ha muerto una persona por el olor que hay en el edificio. Porque los Sí, vecinos dicen huele a algo y entonces es cuando llaman a la policía, vienen y encuentran el cadáver dentro de esa persona que ha sí, muerto y nadie la ha reclamado, nadie la ha echado de menos. claro, y sobre todo en verano, en épocas de mucho calor, que el olor se intensifica mucho más. Además, claro, la descomposición Ya, es mucho más temprana,
pues pasa. En épocas, por ejemplo, que hace más frío, pues a lo mejor el frío al final acaba frenando, ¿no? Dependiendo a ver, el frío. Frío como el que tenemos nosotros por aquí, pues posiblemente a lo mejor sí que retarda un poco la putrefacción, pero al final sí que llega un momento en que se acelera. Pero ¿cuántos casos ha habido de que al final se ha interrumpido, ¿no? La putrefacción y el cadáver ha pasado a un estado conservativo? Entonces, Hombre, yo ahí sí que se esto, frena. Pero esto sí que en, es verdad que el cadáver normal huele y huele mucho. no, que te iba a decir que en Madrid, por ejemplo, que es donde yo vivo, creo que esto sí que puede, o sea, sí que se puede dar tanta diferencia como para que en verano el olor llegue antes, porque Madrid ciudad, en verano perfectamente, Mm. en una casa Hace mucha calor. sin ventilar, puedes llegar a los 40 tranquilamente, sin ningún problema. Pero en invierno, en una casa que tiene la calefacción apagada, porque claro, si muere una persona, pues a lo mejor si no es calefacción central puede ocurrir esto. La temperatura sí que puede estar en, vamos, no te quiero decir 0 grados porque igual es una burrada, pero 15 grados, una casa sin calefacción, algo así puede ser. Entonces, claro, ese salto térmico es gordo, ¿eh? No sé cuánto significa para un cuerpo, Sí, no, pero pero... sí que entraría en putrefacción, en estado putrefactivo. Y no iría más Entonces, despacio que en verano, eso sí. sí, no, sí, más despacio sí. Más Vale. despacio sí que iría, pero bueno, llega un momento en que el olor Ya, ya, se, ya. se nota, Hagas, ¿no? hagas lo Entonces, que hagas, sí. Si me congelación claro, entiendo que... entonces sí que pasa que bueno, sobre todo en edificios, porque claro, las casas ya son más diferentes, ¿no? Ya es lo que ya son, ¿no? Dependiendo de cómo hay separación y tal, y si hay terreno de por medio y tal, pues posiblemente el olor a lo mejor no llega, pero claro, tú imagínate un patio de luces, Sí. un rellano, pues entonces sí que llega el olor y entonces pues al final pues a veces sí que se ha pasado, ¿no? De largo, como diciendo, bueno, esto tiene que haber sido basura o lo que sea, pero en otros muchos casos se denuncia. Y entonces cuando van a mirarlos, cuando, claro, la gente se lleva la sorpresa, ¿no? De que hay un cadáver ahí. Y de aquí pasamos al cuarto pecado capital, es decir, al cuarto crimen, que es el de la lujuria. Aquí es algo complejo, o sea, es algo realmente bastante más complejo, porque aquí ya hemos visto que no mata directamente, o sea, se encarga de la tortura, etcétera, pero es que aquí además obliga a otra persona a hacerlo por él. Es decir, aquí es el desplazamiento de la violencia. Es decir, John Doe no se mancha las manos, pero sigue controlándolo todo. O sea, es una conducta muy parecida, por ejemplo, como la de personajes como Charles Manson, ¿no? Es decir, que en ese caso sí que era un líder sectario y por lo tanto conseguía que hicieran la gente hiciera el trabajo sucio por él, pero aquí hay algo más, ¿no? O sea, aquí no es el control psicológico a nivel de, pues eso, ¿no? De la alienación, sino pues de, de, ¿cómo decirlo? De la obligación. ¿Vale? Ya. A cambio, pues, de un dinero, etcétera, para llevar a cabo unas prácticas sexuales. Aquí, además, el trauma se multiplica, porque Mm. ahora no solamente hay una víctima directa, que es esta prostituta, sino una víctima secundaria, es decir, la persona que es obligada Sí. a matar. Además, está bien el tema ese de que hablan de ese juguete sexual diseñado por John Doe y que, pues, es el que utiliza este Sí, esta este víctima cliente. secundaria, Sí. este cliente, esta víctima secundaria, para cometer pues este asesinato de John Doe. Hay un elemento ahí que a mí me mola bastante, que es que cuando están ya entrevistando la policía, tanto al hombre que ha sido obligado a llevar ese instrumento como al Sí, dueño del local, que hacen ahí un paralelismo entre el trabajo de los dos detectives, eh, cuando está entrevistando Somerset al cliente al que le han obligado a ponerse eso en el miembro para básicamente acuchillar a la prostituta a base de embestidas. Claro, el tío está completamente traumatizado. Ese actor además lo hace muy bien, yo creo, en esa escena, porque te quedas como, te crees verdaderamente que este hombre está ya marcado para toda la vida. Y hay un momento en el que, mientras le están entrevistando, saltan a una imagen de la grabadora, de una de estas Reeboks antiguas que están girando y tal, y lo último que dice este tío, solamente oyes su voz, ya no le ves a él, pero es que te están dejando claro que solo con oír su voz también te está afectando. O sea, es que como sabes lo que ha hecho o sea, ese detalle, esa pequeña escena siempre me ha parecido que es una manera de dejarte caer que en realidad lo que le ha pasado a este tío ya no es un tema físico, ¿no? Porque a veces la voz es como no algo es que cuando psicológico. es psicológico. O sea, lo que te está diciendo es que
La voz que a veces, cuando solo oyes una voz, parece que solamente es un alma, entre comillas, ya no hay una corporeidad. Yo creo que eso de enseñarte una grabación es como para dejarte claro que eso ya se le ha quedado a ese tío para siempre en su alma. O sea, que eso ya es una cosa que va a ser imposible que se olvide. Con lo cual, Mm. es lo que tú dices, aquí hay dos víctimas, una ha muerto, pero la otra la han matado por dentro. O sea, al hombre este le han destrozado completamente. Con lo cual, aunque la película se llame Seven, en realidad yo creo que en este crimen es complejo también por eso, porque es que en realidad hay más de una víctima, ¿no? Hay un cadáver, pero al otro le han desmembrado de otra manera, ¿no? Sí, no, además es que John Doe, si te fijas, ya no solamente en este caso, es decir, lo que se dedica también es a quebrar, ¿no? A las personas. Tenemos el de la pereza, Sí, que no lo mata, pero realmente ese personaje ya va a quedar como un justo, despojo. igual, lo mismo, sí, efectivamente. Porque acuérdate que hay un momento que le dicen que no le puede dar ni la luz porque puede morir de un paro cardíaco, ¿no? Si le da la luz, ¿no? Después de tanto tiempo sin Sí, el médico eso lo cegado, explica. ¿no? Sí, sí, sí. En el caso del último crimen, eh, Ah, ya, ahora cuando claro. lleguemos, ahí Sí. también lo mismo, ¿no? Se destroza totalmente a este personaje, que ahora cuando lleguemos ya lo soltaremos. Oye, y perdona una Entonces, cosa, que hay una cosa que no hemos comentado que a mí también me parece casi cómica de la película, que es en el pecado de la pereza, cuando sí, cree que está muerto, en el momento en que se despierta, o sea, de repente se empieza a mover, lo que así, hace, lo que hacen todos los policías es apuntarle con el arma, o sea, se sí, sí, asustan sí, y a mí siempre me ha hecho gracia porque tú también te asustas viendo la peli, ¿no? Pero en realidad dices, joder, les ha pegado un susto tan gordo que han sacado el arma y es completamente sí. absurdo, pero claro, es una Porque reacción además lo lógica, ves ¿no? que no puede ni moverse esa Claro. persona, o sea, es que está hecha polvo. Sí, 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 no se lo Entonces, esperan y ese detalle está ahí. Vale, pasamos. ¿Querías decir algo más de este o pasamos al de no, no, la no, 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 soberbia? este es rápido, o sea, realmente es eso, ¿no? Es obligar a una persona a cometer el crimen, ¿no? En nombre de tu misión. Sí, O sí, sea sí, sí, sí. y es eso, ¿no? O sea, dañar a las dos partes, ¿no? La parte del que ejerce la prostitución y aquel que recurre a ella, ¿no? Para aliviar el pecado, ¿no? Es decir, Que el además, cliente y la prostituta. que además hay un giro más de tuerca en todo esto, que es que a ese hombre al que le han obligado a hacerle eso a esa mujer, probablemente ya no va a poder volver a tener relaciones sexuales nunca más en su vida. O sea No, que de porque además alguna. tenía sida Él, también. él tenía sida No, también. ella tenía SIDA y lo transmitía. Lo ha transmitido a varias personas. No, 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 pero me refiero que el cliente que es obligado a matarla con este Sí. instrumento probablemente ya no va a poder volver a tener Ah, no, relaciones no, sexuales no. por el Sí, trauma. O sea que de alguna manera también la han castigado a él también, ¿no? Por el sí. pecado de la lujuria, como diciendo ya nunca más vas a poder acercarte a este pecado que estabas ejerciendo, ¿no? Pues nada, Sí. pasamos al de la soberbia, hemos Soberbia. dicho. Soberbia, vale. Soberbia. Aquí tenemos otra víctima por elección. O sea, aquí la víctima tiene una elección o una elección falsa. Es decir, o sea, le da la oportunidad de o vivir desfigurada o morir. O sea, eso es la opción que le da, ¿no? Es decir, tenemos una persona que vive de su apariencia física, narcisista, y entonces aquí lo que hace es mostrar a John Doe como alguien que desprecia profundamente la apariencia y el ego, cosa que es curioso porque él tiene un egocentrismo brutal, Sí, ¿sabes? O sea, eso es lo gracioso, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, él castiga con este pecado lo que él considera que es superficial, ¿no? Es un juicio moral muy concreto, en este caso, ¿no? Aquí lo que hace es reforzar la idea de personalidad rígida, sin matices, es decir, blanco-negro, bien o mal, y realmente pues es un pensamiento peligroso. Y aquí lo que ocurre es eso, ¿no? Es decir, esta mujer lo que acaba es suicidándose por el hecho de que no puede soportar, ¿no? Vivir con esa mutilación en el rostro, que en el fondo es lo que, por un lado, eh, alimenta su ego, pero también es su trabajo, si no recuerdo mal. Porque sí, en este pecado lo que recuerdo, fíjate que esto ayer, lo vi ayer, pero aquí Yo es que ya te digo, la lo. película hace tiempo que no la vi, tenía que haberla refrescado para ahora y entre No, una no te cosa y otra. preocupes. Porque lo que recuerdo era que le dejaba en una mano pegado un teléfono con Sí, superglue y en la otra no recuerdo exactamente lo que era. Aquí hemos fallado porque esto no recuerdo. Pero sí que es sí, verdad que tenía la elección de o llamar por teléfono sí. o hacer otra cosa, no recuerdo cuál era. Y al final decide, entre comillas, morir así. Pero Mm. hay que decir, hay que darle un pequeño capón aquí a Seven porque es verdad que.
este asesinato yo creo que está explicado un poco por encima con respecto a los demás. O sea, Sí. aquí la víctima aparece un momento, se ve un poquito lo que ha pasado, pero tampoco se detienen mucho No, no es el que, a exactamente, no contarlo. es el que más se No. detienen, es quizás el más superficial y el Sí. menos llamativo. Sí, 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 sin duda, Y sin el menos duda. Este llamativo, no. porque, a ver, en el caso o sea, de la gula, ya la puesta en escena de este hombre obeso, inmenso, Sí, con toda esa suciedad, etcétera. En el caso de la avaricia, el hecho de que este abogado le obligue a cortarse la carne, ¿no? Para cumplir de que alcance, ¿no? El peso de su pecado. En el caso de la lujuria que hablábamos, ¿no? sí. Esa práctica sexual con ese juguete sexual hecho a medida. Es que es todo, ¿no? O sea, todo, el de la pereza es brutal. Sí, sí, O sí, sí, sea, sí. esa puesta en escena lo mismo. Y sin embargo, este es como muy superficial. Este es como pasamos por el quinto, que era el que faltaba, y luego de repente, pero curiosamente no parece que lo hagan porque luego la película acelere, porque luego la película no acelera. O sea, luego hasta que llegamos al final hay un par de conversaciones de los protagonistas, hay otro momento en el que Mills vuelve a casa con su mujer, tal. O sea que no sé muy bien, a lo mejor ha sido por un tema de edición posterior a la película, de post, pues no lo sé. A Pero sí que saber. me llamó la atención eso, que esto es como algo que lo ponen por ahí y no se centran, no le dan demasiada importancia a ello. Y luego aquí ya es cuando viene, yo creo que como la firma para que te den la matrícula de honor de la peli, ¿no? Que es el final, que la primera vez que la ves, yo sí que recuerdo haber pensado, jolín, pues haber mirado el reloj, haber visto lo, y digo, pero no queda tanta peli como para que quepan dos pecados, ¿no? O sea, como que, Dos pecados, dos claro, pecados. Es que son dos pecados que ocurren al mismo tiempo. Uno que es sí, el sexto pecado, que es la envidia, que sí, aquí llegamos al punto clave mm, de por qué hace todo lo que hace John Doe. Y es que aquí él confiesa que él representa la envidia, porque él envidia la vida de Mills, ¿no? Esa mujer, sí. o sea, todo lo que representa. Y aquí es fascinante, o sea, este giro yo considero que es un giro brutal, ¿no? En el guión que no te puedes esperar. Entonces, por primera vez vemos cómo el asesino es capaz de colocarse dentro del sistema que él mismo ha creado. Es decir, admite el pecado, admite un pecado por fin, porque Mm. siempre es eso, ¿no? Ha tenido esa misión, esa misión, ¿no? Divina, pero lo hace como parte del plan. O sea, admite el pecado, pero forma parte de su plan. Esto le permite justificar lo que vendrá a ser su propia muerte. O sea, no A es un mí, arrepentimiento porque no es un arrepentimiento de todo lo que ha hecho, sino es coherencia interna por parte del criminal. sí, 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 sí. A mí me encanta de esta película cómo cuando estás llegando al final se te va dejando caer que pueden pasar cosas que no esperes. Comentan algo por ahí de este tío es tan raro que a lo mejor bajan los aliens y se lo llevan. Este tío a lo mejor es el mismo diablo. También cuando se lo llevan a donde se lo lleva, todo el mundo espera que vaya a ver a alguien más que le vaya a ayudar. Sí, Él va insinuando que lo que va a ocurrir va a ser la de Dios, que se va a hablar de esto toda la vida. Entonces te están como poniendo un poco a la espera de que vaya a ocurrir algo muy potente y muy grande, y lo que ocurre es potente, pero no es grande. O sea, es que es potente por todo lo que ha ocurrido anteriormente. Por eso me parece tan brillante este final, porque sí, tú estás esperando a lo mejor algo mucho más. De hecho, he pensado a lo mejor va a estallar una bomba, o va, ¿sabes? Un poco te van de. Pero sí, no, algo más peliculero, ¿no? Algo más efectivamente. llamativo o lo que tú dices, ¿no? Un giro que no tenga sentido Sí, y te meten, por ejemplo, rollo, pero sí que es verdad que en esa película sí que se insinúa, ¿no? Se muestra desde un principio, pactar con el diablo, que Al Pacino al sí, final justo. es Satán, Sí, sí, pero sí, bueno, sí, ya sí. lo sabes, ¿no? Porque te lo van mostrando toda la película. Pero aquí no tendría sentido que te metieran un final así que rompiera el guión en el sentido en que dañara la película. Aquí yo creo que fue un gran acierto, ¿no? Por parte de- Yo pensaba que lo que iba a ocurrir era que ibas a acabar la película pensando que al malo se le había ido la pinza del todo. O sea, yo Mm, recuerdo que yo pensaba, este tío se cree la de Dios, va a ocurrir algo que vas a decir tú, ah, vaya, qué faena, pero tampoco es para tanto. Y claro, cuando luego llega mm. al final dices tú, ahí va, pues sí que tenía razón este desgraciado. O sea, sí que piensas que es verdad que se va a hablar de esto durante mucho tiempo en esa ciudad, incluso en ese país, si es que existe, que nunca se menciona. O sea, sí que crees que se va a hablar de ese detective como al que le pasó aquello, pero no te lo, vamos, yo no me lo esperaba para nada lo que ocurre Sí. al final de la peli. Pero bueno, te dejo que sigas tú, que ahora viene Nada, y ya lo bueno. el último de todos, el de la ira. O sea, aquí es otro crimen que no comete John Doe, que es Efectivamente. la guinda final, ¿no? De su obra. Es una obra maestra de manipulación.
en todos Ujú. los sentidos, porque aquí lo que hace es provocar emocionalmente a Mills hasta romperlo. Además está muy bien la escena porque no ves la cabeza No. que hay en la caja, pero es que eh, lo marcan también, que sabes de sobras, que... Y eso, ahí Y, tenemos pues eso, ¿no? El crimen por inducción, eh, que es eso, que también es otro tipo de crimen que es muy típico en sectas, en terrorismo también. Es decir, ujú. el hecho de que te llevan, ¿no? a cometer esto. Y Mills no mata solo a John Doe, sino, o sea, si te das cuenta, o sea, mata su propia carrera, su identidad, todo lo que representa. O sea, igual que John Doe lo envidia todo esto, qué mejor que quedárselo todo, que Sí. quedárselo todo arrebatándoselo. ¿Sabes? O sea, aquí el mensaje es muy claro, ¿no? Y además es un mensaje de que el malo gana, Sí, incluso sí, muerto. Incluso claramente. muerto es el gran vencedor, ¿no? De esta Claramente. historia. Y de hecho, incluso volvemos a lo de antes, de que a Mills, igual que al de la lujuria, le quitan ya la capacidad para volver a tener relaciones sexuales, a Mills le quitan claramente la capacidad para volver a ser policía, que Sí. era lo único que era, además de marido. O sea, que efectivamente es Eh, que se lo roban todo. O sea, no tiene nada más y cuando le ves al final ahí en ese coche, ves claro. a una persona completamente desmontada. Yo creo que además es la primera vez en la película que le ves tan quieto y tan tranquilo, porque Mills es Sí. un personaje que está. Joder, cuando está quieto se está rascando la cabeza, o sea, es que no para. Mm. Y ese es el único momento en el que ya le ves que le han desmontado. A mí de la parte de la caja me flipa el hecho de que hasta que el malo no dice exactamente qué es lo que hay en la caja, Sí, no sabes qué es. tú no sabes qué pasa. Ves a Somerset flipando, ponerse nervioso, salir corriendo, pero tú no sabes nada. Entonces, me encanta porque te están poniendo ahí una gran pregunta que es que no eres capaz de resolver. O sea, yo creo que nadie había pensado que ahí estaba la cabeza de la No, no, mujer esa de... medida que va hablando y habla ya de lo de la envidia, Sí, todo esto, que es que realmente, porque además es verdad, o sea, acuérdate que también Gwyneth Paltrow está embarazada. sí, O efectivamente, sea, está efectivamente. embarazada, o sea, además es eso, o sea, va a ser padre. Sí, sí, sí. Y él no lo Entonces, sabía, claro, que es un detalle claro, y él no lo importante. sabía, entonces, claro, o sea, son una serie de cosas que el otro se encarga de destrozarlo todo del tirón, ¿no? Entonces De hecho, yo está en bien. ese momento incluso temí por la vida de Somerset, porque cuando dice cuando el malo, o sea, que cuando él dice que estaba embarazada, ¿no? Dice, la maté y maté al niño que llevaba dentro, no sé qué, Sí. y le pega una leche a Somerset para evitar que lo diga, pero lo dice. Y Mm. entonces el malo luego se da la vuelta y le ve la cara a Mills y entonces le dice a Somerset el cabrón. Él no lo sabía, como diciendo, tú y yo sí. Y yo en ese momento pensé, joder, con el cabreo que tiene el Mills, lo mismo se lía a tiros también, ¿sabes? Mata a este y se carga a Sí, su se compañero carga al también otro. por, por cabreo, por mala hostia. O sea, que es Sí. que le quita a la mujer, le quita el trabajo, le quita la capacidad para ser padre, pero es que además él no sabía, con lo cual es que encima incluso le quita un toque de confianza que podía tener con su mujer porque su mujer se lo había contado a otro y a él no, que es una cosa que dices tú, joder, qué putada más gorda, macho, es que ya no podía matarlo más a este hombre, ¿sabes? No podía Sí, sí. desmontarlo más, ¿no? Así que sí, sí, efectivamente es un final acojonante, que por cierto, una cosa que me quedé con ganas de mirar, que no he mirado, es dónde está rodado ese final, porque me parece un sitio muy particular, Mm. con tantísimo cable de alta tensión. Yo no sé si es que a lo mejor lo han hecho para la película, porque hay tanto Ni cable que idea. incluso piensas, esto no tiene sentido, ¿sabes? Porque tantísimo cable aquí. Pero es un sitio muy, muy bien elegido. Ah, y me hace mucha gracia el chiste tonto que hay ahí también, de cuando están esperando allí a ver qué pasa y se encuentran un perro muerto. Y que dice John Doe, eso no he sido yo. ¿Sabes? Como diciendo, he matado un montón de gente, pero ese no. Sí, sí, porque además están esperando ahí al mensajero que llegue a traerles el paquete. O sea, que es algo que dices. Incluso en ese escenario es curioso porque con lo poco que hay, que es que hay un desierto, no hay Mm. nada, te colocan detalles para despistarte, porque hay una, ¿cómo se dice? Un tráiler, una Una furgoneta, caravana. una caravana, eso, no me salía. Hay una caravana ahí y tú piensas, a lo mejor va a salir alguien de aquí. Alguien de ahí, es que te juegan con eso. Yo creo que juegan con Sí, eso, ¿no? Con que el espectador se vaya montando su película de las cosas que pueden pasar, ¿no? Además, estamos hablando de que, claro, o sea, es cine americano y te puedes esperar de todo, ¿no? O sea, y lo que te puedes sí. esperar es eso, ¿no? De que venga alguien y un cómplice y lo ayude. Y luego no, no, o sea, es un final que dices, ostras, más simple.
no podía ser. O sea, más simple en el sentido de que no es llamativo a nivel de película americana a lo que estamos acostumbrados. O sea, no, no. Es un buen final, o sea, es un final Sí, redondo. O sea, no es sí, un sí. buen final, es un final redondo, pero que no es un final difícil. O sea, es un final sencillo, Mm. pero que impacta. O sea, es impactante. Es de esos que te dejan marcado y que pasan los años y dices, ostras. Sí, sí, sí. Yo creo que no he vuelto a ver, vamos, no sé si he visto alguna otra película que marque tanto el final, porque además es un Sí, final que es que no está avisado. O sea, así como en muchas otras películas te hacen lo del el planting y el payoff, ¿no? Te van dejando pistas y luego cuando lo ves, a lo mejor tu cabeza dice, ah, no, es que en esta película claro. tú no ves venir eso. Puedes No, pensar no. que el personaje de la mujer está ahí para algo, puedes, pero en realidad tampoco la echas de menos en este rato de la película, porque están ocurriendo muchas cosas. Que luego cuando has visto la peli y la vuelves a ver, es verdad que te das cuenta de que Mills, o sea, la película sí que te deja pistas, pero es que son muy sutiles. O sea, son que dice Mills en un momento dado, mi mujer me va a regañar porque siempre llego tarde a casa. Bueno, vale, bien, pero es que son cosillas que tampoco te están avisando de que se van a cargar a la mujer, ¿no? O sea, yo por lo menos No, yo no, no exacto. lo O sea, no vi. hay un secuestro, que sería lo más lógico, ¿no? Que te ponen una escena donde están secuestrándola o alguien entra en casa. No, no, o sea, simplemente ellos llevan a cabo una investigación, están transcurriendo una serie de sucesos relacionados con este criminal, pero tú no te paras a pensar en la mujer. No, no, no. Yo O sea, creo que no. es una pieza clave, Sí. pero tú o sea, está tan puesta de una manera tan sutil que Y es que, no eres consciente y es de que que va además a yo tener creo. esa finalidad tan importante, ¿no? Para el final de la película. Y es que además yo creo que no hay ningún momento de la película en la que tú te plantees que esta mujer pueda morir. O sea, Mm, nunca está en una situación en la que le pase un coche cerca o claro, simplemente la ves triste, pero no es que tú digas, porque incluso hay otras películas en las que un personaje está triste y por algo que dice tú piensas, este se va a morir, a este lo van a matar. Nos lo sí, están dejando, nos están insinuando sí, que está hablando con su amigo para que le eche de menos. No, es que esta película no tiene nada de eso. Sencillamente, cuando el malo te lo cuenta, lo que ha hecho, lo de ir a casa del otro, lo de no sé qué, ya empiezas a decir, ahí va Dios, pero es que ya estás al final. O mm. sea, ya. Entonces es acojonante lo bien que está escrito este final. Pues no sé, caballero, no sé si quieres comentar alguna cosa Bueno, pues más. nada, o sea, una reflexión final. O sea, podemos Sí, hacer sí, sí. lo que decíamos, ¿no? ¿Quién gana realmente en esta película? O sea, quien Puf, gana es John Doe. O sea, consigue su objetivo, ha manipulado a todos como le ha dado la realísima gana y obviamente pasa a la historia. Pasa a la sí, historia como un gran asesino en serie que encima pues ha conseguido pues llegar a la meta final, ¿no? O sea, todo lo que tenía planeado le ha salido redondo. Y después la reflexión social que tiene la película, ¿no? Es decir, el crimen como espejo social, esa violencia simbólica en todo momento y la responsabilidad colectiva que tiene la sociedad sobre muchos crímenes y sobre muchos criminales, nos guste verlo así o no, o sea, esto es así. sí, Entonces, yo creo que es eso, ¿no? O sea, está muy bien, está muy bien porque es eso, o sea, si miramos, por ejemplo, los crímenes en conjunto, es eso, o sea, para empezar no son asesinatos, son un discurso sí, de, de este personaje de John Doe, ¿no? O sea, de su ideología, ese narcisismo que tiene, por eso te choca, ¿no? Lo de la soberbia con el otro personaje cuando él es un personaje egocéntrico, o sea, como buen psicópata, o sea, es terriblemente narcisista y entonces... aquí además hay un mensaje muy importante en Seven, ¿no? Que es que, por ejemplo, nos enseña de que el crimen no siempre busca escapar. O sea, el criminal no quiere escapar. O sea, lo que busca es ser entendido y sobre todo ser recordado. ya, ya, ya. Y de hecho en muchos casos ocurre que sin darse cuenta, no, yo creo que no es el caso de la película. Bueno, a lo mejor sí, tú me lo dirás. A veces ocurre que el criminal, esto de que le cojan, lo hace sin querer. O sea, a veces él quiere que le cojan, pero no sabe que quiere que le cojan. Porque a veces está cometiendo esos crímenes porque necesita llamar la atención, necesita ser entendido, ser admirado, ser... Quizás Seven no sea un ejemplo de esto, porque más bien yo creo que él tiene bastante claro que está tratando de mandarle un mensaje a la sociedad más que de mandarlo sobre sí mismo, pero sí que es verdad que ha ocurrido algunos... de hecho, yo recuerdo, que tú recordarás más casos, de algún asesino que cuando le han cogido ha dicho, menos mal, porque él no podía contener Mm. ese impulso que sentía, ¿no? En el caso de John Doe es Sí, diferente. Yo creo que el caso de John Doe es otro rollo porque él se cree que está por encima de los demás, a pesar de que se considere un mensajero.
yo creo que él claramente desprecia toda la sociedad que le rodea y Sí, todo lo que hacen otros y todo lo que... O sea, que no necesita que otros valoren, sino que lo que necesita es que otros aprendan de él, ¿no? Y exacto. por eso Él está para eso, ¿no? Para enseñar y para llevar su discurso a cabo. Luego sí que es verdad que, como dices, hay asesinos que ya lo vemos también, ¿no? Que son mediáticos y que buscan esa notoriedad, pues poniéndose incluso en riesgo, ¿no? Porque acuden a los escenarios del crimen, enviando notas a la policía, a los medios de comunicación, etcétera. Y muchos al final sí que a veces sí que desean, ¿no? Ser atrapados para precisamente pasar a una escala más, ¿no? Es decir, sobre todo a nivel pues de fama. Es sí. decir, llega a un punto que soy tan bueno que qué mejor que se me ponga ya cara. Y por cierto, otra cosa de la que a lo Un tema mejor de no... narcisismo puro y duro. O sea, Sí, ya sí, 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 está. tal cual, tal cual. De hecho, hay una conversación en el coche casi al final de la película que Somerset se lo deja caer. Le dice, tú estás diciendo que eres un mensajero, que no eres nadie especial, que no sé qué, pero en realidad lo que estás haciendo se nota que lo has disfrutado, se nota que... Y Mm, él intenta salirse por la tangente, pero hay un poco sí que te desmontan al malo como diciendo, mira, tú podrás contar lo que quieras, pero esto te ha gustado. O sea, lo has hecho porque lo creías necesario, pero en el fondo, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay una parte de ti que si es capaz de tolerarla, de tolerar lo que has hecho es porque en parte te está gustando. Que hay otra cosa que no hemos comentado, yo creo, juraría que no, que es el tema de cómo está reflejado el trabajo policial en esta mm. película, desde el punto de vista del acercamiento que tienen los policías hacia ese trabajo. O sea, vale que esta ciudad es un extremo en cuanto a lo difícil que es vivir en ella, lo tal, pero yo creo que está bien contado el hecho de que hay muchos policías que acaban teniendo que tomar esta manera de trabajar que tiene Somerset de, oye, hay que tratar de centrarse en qué nos toca hacer. ¿Nos toca hacer esto? Pues lo tenemos que hacer. Y si yo hoy estoy bien, lo haré mejor, si estoy mal, lo haré peor, pero hay que hacer esto. Y aunque el otro quiere acelerar, Claro. quiere correr, quiere tal, Somerset es como el más riguroso en el tema Es de... más cauto. Sí, 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 es mucho más Es cauto más y... cauto y más riguroso lo que tú dices, es Sí, decir, tal vez también es la experiencia, ¿no? Y el hecho de tratar con muchos crímenes criminales y saber cuáles son las consecuencias. Y sobre todo consecuencias de una posible mala investigación o de las prisas, etcétera. Entonces también es eso, ¿no? O sea, el juego de la impulsividad que tiene Mills sí, y que el otro lo que trata es, en el fondo, Somerset ejerce como, si te fijas, mientras al principio hay como una especie de tirantez, sí. al final se convierte en un mentor. Tal cual. Es tal cual eso. O sea, y de hecho es porque el otro le va aceptando, porque al principio se resiste Claro, que no veas. Pero sí, que, sí. por ejemplo, me llama mucho la atención en la parte de cuando le encuentran, cuando a través de un truquillo que hacen a través de un contacto del FBI y tal, encuentra la dirección de John Doe y están delante de la puerta. Pero incluso en ese momento dices, hombre, no podemos derribar esta puerta sin una causa probable, porque si no la investigación se nos va toda la mierda. O sea, el Claro, tío claro. sabe que tiene que ser así porque si no, el malo se puede escapar. O sea, si no hacemos las cosas bien, y entonces luego les toca hacer un apaño porque Mills derriba la puerta y claro, ¿cómo justificas tú que un policía entra a una casa sin una causa probable? Pues lo que hacen es inventársela. Y entonces cuando tienen que hacer trampas por culpa de Mills, pero durante toda la película lo que te ponen ahí es como que el policía que lo está haciendo bien es Somerset, Es aunque le Somerset. está costando su trabajo, ¿no? O sea, él quiere hacer las cosas en orden. Y eso a mí me parece que está bien en la peli, porque no es que se lo vayan inventando todo por el camino, sino que tienes a un tío que está tratando de llevar la investigación como hay que llevarla de verdad. Sí, sí. Así que, bueno, No, no, chaval, no es así, sé. es así. Es así. No O sé si sea, quieres. A mí este programa, por cierto, a mí esta idea me ha gustado. La vamos a hacer más veces, no sé cómo lo verás tú. sí, sí, yo creo que sí, que podemos hacerlo pues eso, de alguna película o incluso algún libro o lo que sea, que realmente creamos que puede estar bien, como para comentarlo, yo creo que sí. Ya has visto que Mira, el silencio de los corderos se ha ido metiendo por aquí, o sea, se va a caer, yo sí, creo. no, no, tocará El silencio de los corderos y las secuelas que tocan, ¿no? O sea, por obligación. Sí, sí, Excepto sí. la precuela no, la precuela se va fuera. No, esa yo creo que Pero, no, ni me acuerdo de ella. No sé si no, quiero no, acordarme. es olvidable perfectamente. Pero sí que es verdad que tanto el Dragón Rojo, que es Sí. la novela original donde aparece por primera vez Aníbal Lecter, El silencio de los corderos y Aníbal, está bien sobre todo para ver pues esa evolución del monstruo, por un lado, Ujú. y luego también cómo llega a afectar, ¿no? a los investigadores, ¿no? En el caso de Clarice Starling, hasta qué punto realmente en este caso sí que se ve absorbida por la personalidad de Aníbal Lecter. Y Entonces además yo creo que... eso lo cambiaron un poquito entre el libro No, 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 es y que la del libro peli. a la película cambió totalmente. Pero bueno, eso mejor lo dejamos
Sí, sí, Un especial Aníbal Lecter que yo creo que se lo merece, se lo merece. Vale, a ver si somos capaces de contenerlo todo en un programa, ¿eh? Porque al final, a ver por dónde empezamos, Sí, pero vale, yo me creo que parece. podemos Vale. intentarlo y si no, pues dos partes. Y vamos, y se me ocurre, no, y se me ocurren muchas más opciones. Tenemos por ahí Zodiac y tenemos por ahí Sí, otras cosillas sí, que pueden estar chulas. sí, sí. Pues nada, Además, caballero. precisamente, Sí. mira, precisamente me leí el otro día de una antología nueva, bastante reciente de Stephen King, que es Si te gusta la oscuridad. Y tiene un relato que se llama El mal sueño de Danny Coughlin, sí, de Ujú. Danny Coughlin, que va sobre un sueño premonitorio. Y ostras, es muy bueno porque precisamente lo que habla es de cómo un policía se puede llegar a obsesionar por un caso de una manera tan bestia que es capaz de sobrepasar los límites cuando está convencido de que al culpable lo tiene delante, aunque sea inocente, Ah, ya. de cómo llega a sobrepasarse. Está terriblemente bien. O sea, es un relato que realmente es una novela, porque son Ya. 200 páginas de relato. Joder. Pero es una maravilla. O sea, es una maravilla de eso, ¿no? De muestra de. Porque aquí fuera de un sueño premonitorio que hay, no hay nada paranormal. O sea, es cómo te puede girar la vida el que tengas la mala suerte de pillar un investigador gilipollas que le da por ti. Ya. Ya, 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 ya. Bueno, Está pues muy bien, está muy bien. le echaré un ojo, le echaré un ojillo. Hombre, esto es verdad que en Seven también sale el tema de la obsesión por encontrarle, la obsesión por el asesino, Sí, porque de hecho al final cuando le encuentran de una manera ilegal, entre comillas. sí. Con lo cual el toque de la obsesión también está por ahí presente, que además es algo muy policial, el rollo este de que no pueden hacer las cosas de cualquier manera. Y eso a veces les tiene mal. O sea, les tiene. De hecho, una cosa que a mí me han contado muchas veces los policías es lo de que no les recomiendan vivir en el mismo lugar en el que trabajan. Para poder salir de allí, no Y tener desconectar. ninguna vinculación con ningún sospechoso, ni siquiera cuando todas las pruebas apuntan a que una persona, pero no, es que si no puedes eh, agarrarle a la investigación de ninguna manera, es mejor que no tengas contacto con Sí, ello sí. porque vas a acabar fatal, vas a acabar mal tú también psicológicamente. Bueno, caballero, entonces ahora sí que Pues nada. cerramos aquí, que no te quiero volver a Sí, sí. interrumpir. Lo dejamos Ya aquí. acabamos aquí. Pues nada, a ver qué hacemos con el programa que viene. Creo que esta vez ya me toca a mí, ya me va tocando, ¿vale? Ya tengo cositas ahí preparadas, cambiamos de tercio, o eso espero, no vaya a ser que luego me coma yo mis palabras. Vale. Y nos vemos en el siguiente. Así que nada, a seguir con el Perfecto. crimen. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.